Hola mis hermanos en Cristo. Hoy les traigo un tema muy importante, para los que quieren conocer la verdad de la Iglesia. Se trata sobre la confesión de fe del apóstol Pedro. Muchos hermanos separados predican esta doctrina, ya sean evangélicos, pentecostales, renacidos, usan sus foros, páginas web y videos de YouTube. El único propósito es que te entre la duda y rompas con la comunión con la Iglesia Universal y con el obispo sucesor de Pedro. A continuación veremos el ejemplo del pastor pentecostal. Quiero decirles, Iglesia de Jesucristo, porque ustedes son Iglesia de Jesucristo, quiero decirles que Jesús fundó la Iglesia en base a la confesión de Pedro. ¿Y cuál es la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos nosotros creemos en Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Ahora, trae tu Biblia y escudriñar las Escrituras. De esa forma encontrarás la verdad y cae en ellas. Doña Lupa, pongan la lupa y ustedes van a ver dónde está la diferencia, y hay una gran diferencia. Él dice Cristo fundó la iglesia en la profesión de fe de Pedro, cuando Pedro dijo que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y todo el que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, pertenece a la iglesia católica, a la iglesia de Cristo. Fue lo que yo entendí. ¿Y lo ratifica? Claro, es lo que dije, pertenecemos a la Iglesia Universal. Ahora, vamos a escuchar lo que dice Pedro. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa, según él, sobre ese fundamento, Cristo edifica la iglesia al punto que toda persona que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, ese pertenece a la iglesia de Cristo. Y él lo ratificó. Ahora yo le voy a mostrar una persona que dijo que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y a ver, preguntarle a él si pertenece a la iglesia católica esa persona. Marcos 1:23. Alguien que profesó que Jesús era el Hijo de Dios. Lea el 24, a ver. Diciendo, El 23, sí. Vuélvale al 23. pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, Un endemoniado que dio voces. dio voces. Y van a ver si este demonio era católico. A ver si pertenecía a la iglesia de Cristo. Porque todo el que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, es de la iglesia de Cristo, es católico. Y decía, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Aquí, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Uno dice que es Juan Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías. ¿Y ustedes quiénes dicen? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ahora Satanás dice las mismas palabras de Pedro. Sé quién eres. ¿Has venido para... No, sé quién eres. Sé quién eres, el Santo de Dios. Otra vez. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Dice unos que Elías, otros que Jeremías, otros que Juan. ¿Y ustedes quién dice? Tú eres el Santo de Dios. Lo mismo que Satanás. Repítame, él dice que no dijo lo mismo. El Mateo capítulo 16, versículo 15. A ver, el 15, ¿qué dice 15? Mateo 16, 15. A ver si era lo mismo o no. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es el Hijo de Dios? El Santo de Dios. El Cristo, ¿qué es el Cristo? El ungido de Dios. ¿Qué dijo Satanás? Tú eres el ungido, el Santo de Dios. Con la Biblia yo le puedo comprobar a él que no es verdad que si Satanás confiesa que Jesús es el Santo de Dios, ya pertenece a la iglesia de Dios, ya no hay ningún problema. Eso no es correcto. Cuando él dice, pero todo aquel que confiese mi nombre,
A los suyos vino, de Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero al que lo recibió le dio potestad de ser hijo de Dios. Pero él no hace hincapié en la frase, dice, pero al que le recibe, el que cree en su palabra, el que lo acepta su palabra, le da la potestad de ser hijo de Dios. Pues mire, los que reciben su palabra, los que le creen a Jesucristo, no solo el que diga, Señor, Señor, él ya lo sabe, sino el que cree en su palabra y sabe qué fue lo que dijo él en su palabra. Volvemos entonces a Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, el verbo, Ponga el verbo, la lupa. en futuro, no en presente. No dijo, edifico la iglesia, la edifico ya en la persona, no, en la, ¿cómo que se llama? En la profesión de Pedro. No dijo, la edifico en la profesión. Dijo, edificaré, futuro. Edificaré mi iglesia. ¿Quién es el que va a edificar? Cristo. Nosotros los católicos decimos que Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, por algo le cambió el nombre. Si no, ¿para qué le cambió el nombre? Que alguien me diga. Pero si le cambió el nombre de Pedro, que significa piedra, y le dice, sobre esta piedra edificaré, entonces es que Jesús va a edificar. Él es el que edifica la iglesia. Y la va a edificar en torno a Ponga Pedro. Lupa. ¿Y por qué en torno a Pedro? ¿Tiene pruebas? Sí tengo pruebas. Voy a mirar cuando Cristo comienza a edificar la iglesia. Y él lo sabe, que en el día de Pentecostés había gente de toda la raza y nación católica. Pero no bastó con decir Jesús, Señor. Hechos 2, Luis. Ustedes van a ver que cuando viene el Espíritu Santo, ahí comienza Cristo a edificar la iglesia. ¿Cómo dice la Biblia que lo hace Cristo? Edificando, edificaré. Pedro comienza a dar un discurso. Hechos capítulo 2, versículo 13. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, Aquí está Pedro, poniéndose en pie con los 11, con los 11, Pedro al lado de los 11, representando a los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y les dio el discurso que ustedes lo saben. Versículo 41, cuando Pedro termina de hablar, ¿qué pasa? así que los que recibieron su palabra, La palabra que Pedro les predicó, la recibieron. Al recibir la palabra, reciben a Jesucristo. Pero ¿quién estaba al frente? Pedro. Los que recibieron la palabra, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. y se añadieron aquel día, mire cómo la iglesia se va edificando. Se añadieron aquel día como 3,000. Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré. Ya Pedro, el representante de Cristo en la tierra, lanza el discurso, la palabra de Dios, y comienza a edificar la iglesia Cristo como lo había prometido. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Al punto que el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, aquí, ¿quién va a edificar la iglesia? Jesús le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré. Yo voy a edificar. El Señor, repítalo. y el Señor, El Señor es el que edifica. El Señor y el Señor añadía cada día a la iglesia está edificando. Edificaré mi iglesia. El Señor añadía, está edificando cada día a la iglesia. a los que habían de ser salvos. Dejó una iglesia para que la gente se salga de la iglesia o para que se integre a la iglesia. Y si se integra a la iglesia, hay garantía de salvación. Iba salvando a todos los que se integraban a la
Jesús cumplió su palabra. Edificaré. Ya Él no está, pero está edificando la iglesia. ¿Quién lo está representando? ¿Quién lanzó el discurso? Pedro. Jesús comienza a edificar la iglesia y sigue edificando la iglesia. Usted ve todo Hechos de los Apóstoles, lo que hicieron para que nosotros lo creamos. Cuando Pedro comienza ya a trabajar por la obra del Señor, Dios va edificando la iglesia. Y miren ustedes que Pedro pasa a ser una ficha importante para la iglesia. Esa, la que viene el Espíritu Santo. Esa que Cristo está edificando, congregando. Capítulo 5, versículo 15. Cómo Cristo está edificando. Léalo desde el 14, Luis. Desde el 14. Cómo Cristo está, la lupa. Estamos mirando que Cristo está edificándola en la persona de Pedro, que él dice que no es en la persona, que es en la confesión, pero no me lo pudo comprobar con la Biblia. Y yo le estoy comprobando con la Biblia que es en la persona de Pedro. Véanlo. 5:14. Y los que creían en el Señor, ¿se acuerda? El Señor iba agregando a la iglesia a los que se iban salvando. Aquel día se creyeron 3,000 personas. Otra vez, Luis. y los que creían en el Señor, Los que creían en el Señor aumentaban más. aumentaban más y más. Se va edificando la iglesia. Más. Ahora vamos a ver cuál es la piedra donde Cristo edificó la iglesia. Pongan cuidado. En gran número, así de hombres como de mujeres, Ahí viene, Doña Lupa. tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, ¿Quién? para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Cristo está añadiendo a la iglesia gran cantidad de gente que se va salvando, pero ¿quién les predicó? Pedro. Y la gente ponía a los enfermos para que cuando pasara al menos la sombra. ¿Qué está diciendo en castellano teológicamente la Biblia? Que Pedro sí es el representante de Cristo al punto que su sola sombra hace que los enfermos se sanen. Siga al Padre Luis Toro en las redes sociales. En YouTube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios. Visite la página web del Padre Luis Toro y recuerden, hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Santiago 5, 19 a 20.